Hola, ¿qué tal, amigos? Para mí es un honor que me estén engalanando con su presencia en un programa más de Vagabundeando. Yo soy Juan Carlos de la Mora y en esta ocasión nos encontramos en un lugar muy interesante para todos los médicos. Así que, a vagar se ha dicho. El majestuoso edificio de estilo barroco que visitaremos el día de hoy es el Museo de Medicina, el cual está inmerso en el centro histórico, para ser exacto, en la Plaza de Santo Domingo. Fue tribunal y cárcel de la Inquisición, sitio para bailes públicos, plantel del Colegio Militar, prisión de reos políticos y militares y desde 1847 hasta mediados del siglo pasado, sede de la Escuela Nacional de Medicina. Actualmente alberga la exposición del Museo de la Medicina Mexicana. Este edificio fue construido bajo la dirección de Pedro Arreta, quien inició los trabajos un 5 de diciembre de 1732, para culminarlos en el año de 1736. Por decisión del arquitecto, la entrada está abierta precisamente en el ángulo que forma las calles de República de Venezuela y República de Brasil. Por esto la gente la llamó la esquina chata. El pórtico está adornado en ambos lados, en 4 columnas y 2 pilastras talladas en piedra barroqueña, con capiteles de orden compuesto. El friso está decorado con figuras de rostro humano, reminiscencias tardías del siglo XVI. El patio es un cuadrado perfecto, en cuyos ángulos el autor hizo gala de su originalidad y talento, ya que parece que los arcos nada lo sostiene. En el segundo nivel se repiten detalles de la planta baja, inclusive el arco semioctagonal, salvo las columnas que están sustituidas por pilastras, además de que se aprovechó para ostentar el emblema del Santo Oficio. Tras el encaje de piedra que adorna los 3 arcos de entrada a la monumental escalera, se admira en el descanso de esta una escultura de mármol de Carrara, labrada por Manuel Villar y su discípulo Soriano, que es el monumento a San Lucas, quien San Pablo llamaba el médico bien amado. No nos hace falta recorrer muchas de las salas de este impresionante lugar, nómadas virtuales, así que no se desconecten porque en un momento regresamos. En Conexión Sónica, reunimos a los nuevos ídolos de la música independiente, ya que todos nos conectamos a través de las melodías y ritmos. Reinventa tu lado melómano y al lado de Diana y Karen, dejen que la explosión sónica inunde tus sentidos. ¿Y qué les parece si vamos de lleno? Porque la conexión ha comenzado. Inspira TV, el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado. Como ya se los había mencionado, vagabunderos, este museo, además de ser el Museo de Medicina, sirvió por otras funciones. Una de las más importantes, además de la Inquisición, es que albergó a la Escuela de Medicina en el año de 1854. Desde que fue Escuela de Medicina, varias modificaciones tuvo la casa. En 1879 se levantó el tercer piso para anfiteatro de disección. En 1927 el anexo fue para el Colegio de los Hermanos Maristas. Se destinó para laboratorios en 1933 y se construyó un gran auditorio. Y en 1968 se suprimió el segundo piso, que se le había agregado desde el siglo antepasado. Hoy en día esta casa, que es ocupada por el Museo de Medicina, fue inaugurada el 22 de diciembre de 1980, con el único compromiso de difundir la historia de la medicina mexicana. Surgió de la inquietud de un grupo de universitarios que consideraron su realización como una de las metas inmediatas para preservar el patrimonio universitario. El museo, a la actualidad, está conformado por 24 salas que contemplan desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Con gran tradición de identidad, el museo presenta su acervo, conjuntando así arte, ciencia y tecnología en un esfuerzo más de vinculación universitaria con la comunidad. Las primeras salas que visitaremos son las de medicina antigua, así que acompáñenme a observarlas. Medicina Mexicana es una sala donde se muestra que la medicina es un reflejo de la identidad propia de quienes han construido este país a lo largo de los siglos.
Además de que no puede estar ajena al desarrollo cultural que ha tenido la medicina en México, sin ignorar las contribuciones indígenas y propias de nuestra idiosincrasia al pensamiento universal occidental. En la sala de alimentos encontraremos que los primeros pobladores del Valle de México pertenecieron a una cultura de cazadores y recolectores. Su alimentación fue variada y rica en nutrientes, pero estaba expuesta a cualquier modificación ambiental. Sala de los dioses. Ahí hallaremos que las culturas mesoamericanas fueron profundamente religiosas y había grupos cuya función era esencialmente la creación, destrucción y el mantenimiento de un orden cósmico. La sala de herbolaria nos enseña que la cultura médica indígena sigue presente en el México de hoy, interactuando con la circunstancia contemporánea, modificándose ante el embate de otras culturas médicas. En lo que respecta a las salas del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, dan a conocer el lento proceso de combinación de las culturas médicas como resultado de la conquista española y la introducción de la medicina europea en nuestro territorio. Además que hubo modificaciones sustanciales al desarrollo de las ideas y con ello la medicina tomó un cauce por caminos nuevos y diferentes. Finalmente, el periodo en el que inició en México las ideas sobre institucionalización y socialización de los servicios médicos que tanta importancia tendrían en el siglo inmediato. La sala de cera y el laboratorio de fisiología nos muestran la colección de piezas con lesiones dermatológicas, y en la segunda nos ejemplifican el proceso que se tuvo que seguir para contar con un laboratorio de prácticas, el cual no se obtuvo sino después de 45 años. Pues sin lugar a dudas este recorrido me está dejando fascinado, vagabunderos, pero todavía me falta algo que mostrarles, pero esto ocurrirá después de este corte comercial, así que enseguida volvemos. En Inspira TV queremos conocer tu opinión. Haz contacto con nosotros a través del correo informacion@inspiratv.com.mx y de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Únete a la comunidad de Inspira TV y síguenos cada semana en nuestro sitio oficial www.inspiratv.com.mx. Inspira TV, la televisión hecha para personas como tú. En la Academia Nacional de Medicina siempre se han discutido los temas de mayor interés e importancia para todo el país. Agrupa a los más distinguidos profesionistas en el área de la salud, de los cuales son médicos en su mayoría, aunque también están representados en ella biólogos, médicos veterinarios y zootecnistas, así como también químicos farmacobiólogos. Botica S.C.Arte nos da un ejemplo de cómo se incorporan los nuevos elementos farmacéuticos de la segunda mitad del siglo XIX. Entre sus utensilios destacan una balanza de precisión, morteros de distintos tamaños elaborados en cristal, además de porcelana, mármol y metal. Esta sala fue adquirida por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1978. Pero ¿qué les parece, vagabunderos, si me acompañan a la sala de radiología? Los avances en el conocimiento médico y la técnica han hecho posible el diagnóstico de numerosas enfermedades del hombre con el uso de los rayos X. En años recientes la radiología se ha empleado con el uso de otras técnicas, ultrasonido, medicina nuclear, tomografía computada, resonancia magnética, entre muchas otras. Las salas del Dr. Carlos Coquidres, Germán y Juan Salominos, Dr. Tomás Perrín y Dr. Donato G. Alarcón son espacios donde podemos encontrar las semblanzas de estos personajes que han aportado grandes sucesos a la medicina. Como verán, vagabunderos, nos encontramos en la sala de otorrinolaringología. Acompáñenme a recorrerla. Propiamente hablando, no es posible hacer mención de la especialidad de otorrinolaringología hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa se inicia el estudio instrumentado de los oídos, nariz y la garganta. Los médicos mexicanos desde el siglo XIX hasta el presente han publicado tantos libros como artículos en diferentes revistas especializadas, contribuyendo así al desarrollo del conocimiento dentro de la especialidad. Sala de Ginecología y Obstetricia Mexicanas nos enseña que gracias al desarrollo del conocimiento médico, el cuidado del desarrollo intrauterino y de la salud de la madre durante el embarazo, la atención del parto fueron siendo realizadas por médicos,
pasando a segundo término las comadronas y parteras que tradicionalmente se habían hecho cargo de ellos. Pues ha llegado el momento de hacer el último corte comercial de este programa, así que ustedes no se desconecten. Los lunes dejarán de ser una pesadilla para ti. En Vagabundeando, cada semana vete conmigo de pinta y descubre los lugares por los que caminamos todos los días. Hola, ¿qué tal, vagabunderos? ¿Ya están listos para redescubrir otro lugar interesante que guarda nuestro bello Distrito Federal, conociendo la riqueza cultural que alberga el Distrito Federal? Inspira TV, una tele audaz y aventurera como tú. Así que, como cada semana decimos, a vagar se ha dicho. Pues bien, chavos, ha llegado la hora de despedirnos y para mí fue todo un privilegio que me hayan acompañado en otro lunes de Vagabundeando. Y no olviden que si quieren seguir todo lo relacionado con Inspira TV, lo pueden hacer a través de las redes sociales de Facebook y Twitter, además de dejarnos sugerencias y comentarios en el acostumbrado correo informacion@inspiratv.com.mx. Yo soy Juan Carlos de la Mora y los espero la próxima semana, así que hasta la próxima.